Hola, mi nombre es Alejandro Ferreiro. He sido regulador estatal en Chile en las áreas de salud, mercado de capitales y seguros. También fui ministro de Economía. En el campo de la transparencia y anticorrupción, me correspondió ser secretario ejecutivo de la primera Comisión Nacional Chilena sobre este tema, y además he sido miembro y presidente del Consejo para la Transparencia. En esta clase tocaremos los siguientes puntos referidos a la regulación estatal: la función estatal de regulación, qué significa, los objetivos de la regulación, las condiciones que deben cumplirse para alcanzar una regulación eficaz y algunos criterios fundamentales sobre la actuación del regulador. El Estado interviene de variadas maneras en la actividad económica. Recauda impuestos con los que financia la provisión de bienes públicos y redistribuye recursos a los sectores menos favorecidos a través de diversas políticas sociales. Además, corrige desequilibrios y fallas del mercado mediante intervenciones regulatorias. Ejemplos de estos son, por ejemplo, el control de la inflación por medio de la política monetaria, la protección del medio ambiente, la promulgación de normas para el funcionamiento de los mercados financieros y la protección de los consumidores. Se supone que los beneficios sociales del mercado, como mecanismo de asignación eficiente de recursos, así como el emprendimiento privado como motor de innovación y eficiencia productiva, pueden contribuir al bien común. Para ello se requiere, sí, de regulación, a fin de corregir las fallas del mercado. Con todo, la regulación también puede fallar. Por ello es preciso que el diseño y aplicación de la regulación respondan bien a su objetivo. La ciencia económica nos dice que la regulación estatal busca corregir las fallas de los mercados. La principal de esas fallas es quizás aquella referida a la equidad social, pues los mercados no reconocen las necesidades de las personas, sino solo la demanda, esto es, la voluntad de consumo acompañada de solvencia. Los mercados son indiferentes a las necesidades de quienes carecen de capacidad de pago. Y esta es la razón por la que el Estado debe impulsar políticas redistributivas, procurando satisfacer las necesidades de quienes no pueden valerse por sí mismos. Pero incluso si todos pudiesen concurrir al mercado para satisfacer sus necesidades, igualmente se precisaría de regulación para, por ejemplo, proveer bienes públicos, frenar los efectos dañinos al medio ambiente, fomentar la innovación, resguardar la estabilidad financiera y compensar las asimetrías de información o de capacidad de negociación entre distintos agentes. Esto es, por ejemplo, el fundamento de las normas legales laborales o de protección al consumidor. En suma, la regulación estatal busca garantizar que en el funcionamiento de los mercados prevalezca el interés de toda la sociedad. ¿Cómo evaluamos la calidad de la regulación? La respuesta no es simple. El dilema del rol del Estado versus el mercado en la actividad económica se ha debatido ideológicamente en los últimos 150 años. Sin embargo, se pueden sugerir algunos criterios. Es preciso determinar claramente el objetivo perseguido y los instrumentos para alcanzar dicho fin. Las potestades regulatorias no se ejercen por capricho, sino para cumplir un fin público. Por ello, un indicador esencial de calidad regulatoria es la eficacia con que se cumple la finalidad de la regulación. Este criterio alude a la comparación entre los costos que la regulación impone por un lado y los beneficios que se esperan de ella, lo que no siempre es fácil hacer. Dificulta las cosas el que los costos suelen recaer directamente en los regulados y los beneficios tienden a ser colectivos. Además, y como es previsible, reguladores y regulados suelen discrepar acerca del modo en que se expresan y distribuyen los costos y beneficios de la regulación. Con todo, existen avances importantes en metodologías para evaluar el impacto de una regulación. De hecho, en algunos países se aplica la buena práctica de exigir, antes de la adopción de una política pública, que haya informes fundados acerca del objetivo e impacto esperado de la misma.
La pregunta acerca de qué y cómo regular ha sido abordada por organizaciones internacionales de reguladores en casi todos los ámbitos relevantes: bancos, valores, seguros, libre competencia, consumidores, etc. Se ha generado así un sofisticado conjunto de recomendaciones. Adicionalmente, y especialmente en el caso de los sectores de la economía más globalizados, ha habido una creciente aplicación de principios internacionales de regulación. Por tanto, la globalización regulatoria ha contribuido a determinar las mejores prácticas internacionales. La comparación entonces de las regulaciones locales con los estándares internacionales facilita la evaluación de la calidad de la regulación nacional. En una sociedad democrática, el factor decisivo sobre la calidad de la regulación es la valoración que las personas realizan en su condición de usuarios o consumidores. Una marcada insatisfacción social repercutirá en la agenda política y suele traducirse en cambios importantes del marco regulatorio, dejando en evidencia la insuficiencia de la regulación previa. Por cierto, para una mejor evaluación de los usuarios respecto de los servicios prestados, es esencial la difusión permanente de información rigurosa, comparativa y útil, tarea que es también de responsabilidad del regulador. Toda regulación debe equilibrar la protección y satisfacción de los consumidores, por un lado, con la generación de condiciones atractivas para un desarrollo sostenible del sector económico que es regulado. Así como no es políticamente sostenible que las empresas obtengan utilidades excesivas en mercados poco competitivos o con bajos niveles de satisfacción de usuarios, tampoco resulta económicamente viable que la regulación derive en prácticas expropiatorias que impidan a los oferentes obtener una utilidad adecuada para sus inversiones. Se trata entonces de un delicado y complejo equilibrio entre la satisfacción de los usuarios y los incentivos a la inversión. Quizás sea este el mayor desafío de los reguladores estatales. El regulador debe actuar siempre bajo la luz del sol, con objetivos claros y explícitos, rindiendo cuentas de sus actividades, logros y desafíos pendientes. La transparencia en la función reguladora permite verificar que la gestión y resultados se ajusten al mandato legal y a las expectativas sociales. Debemos garantizar siempre que en la actuación del regulador prevalezca el interés público. El abuso del poder regulador, así como su captura por intereses políticos o económicos, contradice radicalmente este objetivo. La claridad de objetivos y la rendición de cuentas sobre resultados en un escenario de plena transparencia y control judicial mitigan el riesgo de abuso de poder. Para prevenir el riesgo de captura es necesario, además, reforzar la autonomía de la institución reguladora, adoptando sistemas de reclutamiento y remoción del personal, basados más en el mérito profesional que en la afiliación político-partidista. Dotar a los reguladores de remuneraciones adecuadas, de modo de contar con profesionales competentes y reducir las probabilidades de corrupción. Y regular la llamada puerta giratoria entre regulador y regulado, estableciendo un periodo de prohibición absoluta entre ambas funciones y limitando las gestiones que los exreguladores pueden realizar a favor de privados ante la institución en la que previamente se desempeñaron. Los reguladores suelen enfrentarse a un sector privado poderoso. Si los recursos humanos y financieros del regulador no son suficientes para cumplir su tarea, serán los privados los que terminen condicionando la regulación. Una buena regulación puede costar caro, pero el costo de una mala regulación es mucho mayor. Gracias por asistir a esta clase. Por favor, visiten el sitio web moocchile.com y quedan invitados a ver la siguiente clase de este curso.